La cruz y su sombra, capítulo 10. Los sacerdotes. Había dos órdenes del sacerdocio, la orden de Melquisedec y la orden levita. La orden de Melquisedec precedía a la orden levita. En los días de Abraham, el sacerdote Melquisedec era el rey de Salem, así como sacerdote del Dios Altísimo. Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. Aunque en la Biblia no se dice mucho acerca del orden sacerdotal de Melquisedec, esta era superior a la orden levita, porque Cristo fue nombrado sacerdote de la orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 6, versículo 20. La orden levita se extendió desde el tiempo cuando Israel salió de Egipto hasta la cruz. Desde aquel entonces tenemos el sacerdocio de Cristo, del cual todo sacerdote terrenal era un tipo, siendo Cristo un sacerdote según la orden de Melquisedec. Nosotros estamos viviendo ahora bajo la orden sacerdotal de Melquisedec. Se dan muchos detalles específicos respecto a la orden levita. Y como todos los sacerdotes levíticos sirvieron a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos capítulo 8, versículo 25. Cuando estudiamos el sacerdocio levítico, estamos en realidad estudiando la obra sacerdotal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El sacerdocio levítico estaba dividido en 24 cursos. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 1 al 19. Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 14. Cada grupo tenía su jefe o gobernador del santuario. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 6 al 31. Esto siguió hasta la época de Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 8, cuando el Salvador ascendió al cielo. Él guió una multitud de cautivos, Efesios 4, 8. Y cuando Juan en visión vio el primer apartamento del santuario celestial, con sus 7 lámparas de fuego encendido delante del trono de Dios, él vio 24 ancianos sentados sobre 24 tronos, y ellos adoraban al Cordero, diciendo: Tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículos 8 al 10. En esto vemos el antitipo de los 24 grupos de sacerdotes. Los jefes o ancianos de cada grupo tienen asientos de honor, y son reyes y sacerdotes según la orden de Melquisedec. El resto de la multitud que Cristo llevó al cielo no es mencionada, pero resulta razonable suponer que ellos construyen los grupos de los cuales los 24 ancianos son los jefes. Solamente los descendientes de Aarón eran permitidos servir como sacerdotes. Números capítulo 3, versículo 10. En el tipo, el sacerdote que no podía comprobar su genealogía directamente desde Aarón, el primer sumo sacerdote, fue retirado del sacerdocio. Esdras capítulo 2, versículo 26, de manera que en el antitipo, el cristiano que no puede demostrar su relación directa con Cristo, el sumo sacerdote celestial, nunca llegará a ser uno del real sacerdocio. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dios ha provisto para el sostenimiento de las diferentes órdenes del sacerdocio por el mismo método. De Jehová es la tierra y su plenitud. Salmo 24:1. La plata y el oro y el ganado, sobre liles de montes, todos le pertenecen. Salmo 50, versículo 10 al 12. El hombre es colocado como mayordomo sobre la heredad del Señor, y el Señor reclama una décima de todo cuanto hay sobre la tierra como su porción. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Levítico capítulo 27, versículos 30 al 33. Del diezmo el Señor dice: He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Números capítulo 18, versículo 20 al 24. El individuo que egoístamente utiliza la totalidad de las 10 porciones para sí mismo, no apartando una décima para el Señor,
es culpable de robarle al Señor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías capítulo 3 versículos 8 al 11. Abraham le pagó un diezmo fiel a Melquisedec. Génesis capítulo 14 versículos 17 al 20. Y Jacob prometió dar el diezmo de todo, aun si solo recibía alimento y vestimenta. Génesis capítulo 28 versículo 20 al 22. Aquellos que pertenecen a la gran casa de la fe y son hijos de Abraham, harán las obras de Abraham. Juan capítulo 8 versículo 39. Ellos pagarán un diezmo fiel para el sostenimiento de aquellos que, al igual que los sacerdotes levíticos, entregan sus vidas para el progreso del reino de Dios sobre la tierra, así como vivieron los sacerdotes de las cosas del templo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 1 Corintios capítulo 9, versículos 9 al 14.